Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Esta es una reunión comunitaria, no estás solo, estás rodeado. Dios te bendice. Qué bueno que podamos en esta noche llegar a la casa del Señor con expectativas también de lo que Dios va a estar haciendo en medio de su pueblo. Hoy, primer domingo del mes de septiembre, y como hace 66 años atrás, desde que se fundó esta iglesia, y me animo a decir 4 años más desde que se empezaron a reunir, casi 70 años, estamos, como es el primer domingo del mes, frente a la mesa del Señor. Y quiero tomarme unos minutos para poder con ustedes compartir una palabra que tiene que ver con esta ordenanza maravillosa que el Señor Jesucristo estableció. Así que yo quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 33. El título de la palabra es Discernir el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a dar lectura a un pasaje que yo estoy seguro muchos de los que estamos aquí ya hemos leído, hemos estudiado, pero vamos a dejar que nuevamente el espíritu de la palabra trabaje sobre nuestros espíritus para que nos revele. ¿Cuántos quieren en esta noche revelación para sus vidas? No solamente enseñanza ni instrucción, sino revelación. Hermano, la información lo único que hace es aumentarte el conocimiento del cerebro, pero la revelación te cambia la vida. Hay una gran diferencia. Ahora, muchas veces para que exista revelación, tiene que haber información. Mi oración en esta noche es que vos tengas revelación y que al mismo tiempo la enseñanza sea un vehículo para que se revele, para que haya luz acerca de lo que significa, en este caso, discernir el cuerpo de Cristo. Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera, decí conmigo cualquiera, una vez más, cualquiera, que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. El último miércoles tuve una de esas experiencias que no tengo todos los días, porque no todos los días tengo la oportunidad de hacerme un estudio ecográfico, el desarrollo de ecografías, y llegué al ecógrafo. No sé cuántos saben que existen profesionales que tienen una aparatología muy moderna y que investigan acerca del aparato, en este caso intestinal, una ecografía. Yo hacía muchísimo tiempo que no me hacía una ecografía y me quedé maravillado, me hizo acostar. A mí me pasa lo que le pasa a muchos de ustedes, que decimos, minda, que te mando, que te esfuerces y sea valiente, pero vemos un tipo de blanco y empezamos, ¿no te pasa eso? Vos no. Pero yo cuando veo gente toda vestida de blanco, tengo mis presunciones, pero no, estábamos en paz, me hizo acostar una cama y justo arriba de la cama un monitor. Yo decía, no, este está apagado, este es para otro estudio. Pero apenas
me puso, no sé, una gelatina allí en el abdomen y me colocó un gel en el abdomen, gelatina, por eso gelatina viene de gel. ¡Ole! Tos gelatinos. Bueno, cuando colocó eso allí, apenas colocó eso allí, miro al monitor y con un ojo yo miraba al monitor y con otro al doctor. Porque yo sabía que el doctor, si había algo que no funcionaba, entonces yo veía el rostro con y empezó a describir, este es el hígado, estos son una maravilla, estos son los riñones, aquí está el páncreas. Y cada vez que decía, yo con un ojo en el monitor, porque quería ver cómo es eso, porque son órganos que no se ven todos los días, ¿vieron? Es así. Pero por otro lado yo miraba al médico a ver cómo reaccionaba y si ponía alguna mueca, porque si ponía alguna mueca yo pero no, estaba todo bien y me decía, y esto está bien, qué bien, y el hígado que está bien, y el páncreas, muy bien el páncreas, y todo lo demás, hasta que al final, chiquitita la hernia, tiene nada más que 3 milímetros y todo, y estaba allí localizada. Y ahí pude comprender cómo la tecnología ha colaborado y ayudado tremendamente a la medicina para poder identificar situaciones que obviamente tienen que ver con la salud. Cuando termino me dice el médico, tranquilo pastor, está todo bien, esto es simplemente una hernia, la puede tratar o no, pero para adelante y todo lo demás. Yo le digo, doctor, quiero hacer una pregunta. Antes de todo esto, ¿cómo ustedes detectaban los problemas que podrían llegar a tener? Y ahí me explicó que lo hacían a través del tacto, a través de la intuición médica. ¿Existe eso, Carrasco, la intuición médica? Mira, no cree mucho. Pero bueno, la intuición, el médico calcula que es algo así y que no, y también, entre todo. Y cuando no sabemos nada, abríamos. Y una vez que ahí abríamos, investigábamos qué era lo que pasaba, las famosas cirugías exploratorias. Pero yo pude identificar en ese sencillo estudio lo que es en el terreno técnico, tecnológico y en el terreno médico, discernir. O sea, separar, investigar. Ahora, yo cuando preparaba en la semana esta palabra, siempre recordaba eso como una actitud desde el punto de vista espiritual y cómo la palabra a la iglesia de Jesucristo nos manda a discernir. ¿Qué cosa es discernir? Ahora lo vamos a ver. Pero fundamentalmente discernir el cuerpo de Cristo. Hermano, el pasaje que acabamos de leer es uno de esos pasajes que cada uno de nosotros, cada vez que lo lee, le presta un poco de atención por las advertencias y fundamentalmente por los lineamientos que tiene de, podríamos llegar a decir, juicio o condenación. Es uno de esos pasajes duros, es uno de esos pasajes difíciles. Pero permítanme, queridos hermanos, decirle en esta hora que si nosotros nos abocamos a la tarea que el apóstol Pablo dice aquí a los creyentes en Corinto, mucho más que perjudicarnos y dolernos, nos vamos a beneficiar claramente. Porque es tarea del cuerpo de Cristo discernir. Y para eso queremos discernir también cada uno de los elementos de este pasaje de una manera prácticamente expositiva. En primer lugar, tenemos que analizar los fundamentos de la indignidad. El apóstol Pablo dice, el que tomare la cena del Señor indignamente. O sea, sin considerar, la palabra indigno, la dignidad que tiene la cena del Señor. Dentro de unos instantes nosotros vamos a participar de un acto y la instrucción de la palabra nos dice que tenemos que participar de este acto de manera digna. ¿Cuáles son los fundamentos de la indignidad? Permíteme, hermano, describirte rápidamente algunos fundamentos que tiene la indignidad de la cual habla el apóstol Pablo en el versículo 27. El primer fundamento de la indignidad es el egoísmo, o sea, participar de la cena del Señor sin ser consciente de que es un marco de cuerpo y no algo personal.
Todos estamos rodeados, estamos rodeados por un espíritu de egocentrismo en nuestra cultura contemporánea. Y el egoísmo, al practicar la cena del Señor, es una causa de indignidad. En segundo lugar, carnalidad, o sea, una actitud de la participación como algo carnal. Y acá me estoy refiriendo a no tomar conciencia del acto espiritual que es la cena del Señor, sino procesar esto como una obligación legal o carnal de parte del creyente para hacerlo porque hay que hacer, porque la Biblia así lo dice. En tercer lugar, o la tercera causa o fundamento de la indignidad, es la irreverencia. O sea, no distinguir que estamos practicando una ordenanza establecida por el Señor. La irreverencia es tomar la cena del Señor sin el temor reverente, sin la consideración necesaria, sin la actitud espiritual de saber que lo estamos haciendo frente a un Señor que dio ese mandato. En cuarto lugar, con una actitud de desprecio al hermano o de rechazo también, podemos incluir la nueva, rechazo, desprecio al hermano. No somos conscientes que la comunidad de fe es el marco exacto en el cual el Señor estableció la cena del Señor. Vuelvo a repetir esto. El marco para la práctica de la cena del Señor es el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. No hay antecedentes en las Escrituras de prácticas de delivery de cena del Señor de manera individual, sino es con el marco del cuerpo de Cristo. O sea, con una actitud que puede ser de rechazo hacia el hermano. Por otro lado, el deseo interno de seguir pecando. O sea, la persona que llega a la mesa del Señor sabe por el Espíritu que está en una situación de pecado, pero en su interior dice, yo decido seguir pecando, y viene a la mesa del Señor. Bueno, todas esas cosas son fundamentos de la indignidad. Ante estos fundamentos de la indignidad, en segundo lugar, el apóstol Pablo hace aquí un llamado al examen. Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 28 y 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y ahora el versículo número 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Un llamado al examen, mi hermano, mi hermana. Esa palabra examen en el Nuevo Testamento tiene el verbo anacrino, que quiere decir examinar, investigar, escudriñar, analizar, discernir. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Ese examen no es para que examines a los otros. Cuando llegamos a la mesa del Señor, Dios no te autoriza examinar a tu hermano. No es un examen a tu hermano. Ni vos, ni yo, y voy a decir algo que a algunos colegas les va a molestar, a algunos pastores, ni los pastores estamos autorizados a juzgar el corazón del hermano. El examen es un examen que te tenés que hacer a vos mismo. La palabra de Dios es clara al respecto. El anacrino es el examen que vos, delante de la presencia del Señor, te haces a vos mismos. ¿Cómo está tu corazón? Es fundamental que dentro de unos instantes vos participes de la cena, pero con conciencia de ese examen, de ese anacrino, de esa investigación en tu interior. Y ahora, de acuerdo a lo que dice el versículo 28, la instrucción apostólica no es que te hagas un examen y no participes de la cena. Es todo lo contrario.
Ah, no, este hermano es tan espiritual que hace un año que no toma la cena del Señor. No es espiritual, es el campeón mundial olímpico de la desobediencia. Porque en mi Biblia y en la tuya dice, cada uno pruébese a sí mismo, o sea, hágase ese autoexamen y luego del autoexamen participe. No participe. Quizás algunos de los que estamos aquí fuimos enseñados en comunidades de fe que ante el primer problema que tenías, te eliminaban. No participa de la cena del Señor. Al fondo. Penitencia. Todavía se practica la penitencia en las escuelas docentes, no hay, llaman penitencia. Claro, porque te ponen penitencia a los directores, los mandan presos. Yo soy todavía de los que quedan de la época que había penitencia en la escuela. Y te mandaban a la penitencia. Y ni que hablar. Porque si vos lograbas penitencia sin que avisen a los padres, te ganabas una copa. No, hice negocio. Voy a penitencia, voy al rincón. Muchos de los que me están mirando acá ya están juzgando mi vida. Pastor, diga la verdad, ¿cuántos años tengo? Nada más que 55. Ahora, escucha bien. El negocio era que no le digan a tus padres, porque si le decían a tus padres, en mi caso era difícil la cosa. Muy difícil. Ahora, ¿sabes qué? El propósito del examen, ¿para qué es? Para que participes de la cena. Si en el examen vos no aprobás, porque hay una mala situación, hay un pecado, hay algo que no confesaste, la gracia del Señor está disponible para que vos llegues a la gracia del Señor, le pidas perdón, te renueves y hagas lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es que participes de la cena del Señor. Así que basta con la mentira esa. No, este hermano, no, hace 3 años que no participa de la cena del Señor. Yo no sé, debe tener un demonio por centímetro cuadrado ya. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, tenés que participar. Hay un llamado al examen. Ahora, mi hermano, mi hermana, por favor, entendé bien, que el diablo no te engañe, no le tengas miedo al examen. La palabra examen para muchos de nosotros son esas palabras que, yo los veo a veces hasta en obreros de Dios que dicen, conquistaremos, la semana que viene hay examen y ya empiezan a empalidecerse. ¿Por qué la palabra examen tiene tan mala prensa? ¿Por qué la palabra? Claro, porque la palabra examen te moviliza ¿qué? No a un relajamiento, no a una actitud, podríamos llegar a decir de ay, no, pero el examen es bueno, es positivo el examen. Yo tenía en el secundario profesores que tenían la particularidad de que no te avisaban cuando te tomaban el examen. Nunca me voy a olvidar de una en particular. Espero que el Señor ya me haya sanado de la turca. Sabita la turca, para colmo profesora de historia. Ella era muy altiva, muy altiva. Y un día desafiaba, y un día viene así con mal humor y dice, bueno, yo les doy, antes de llamar en la época que llamaban por la lista, ¿vieron? Si vos te llamabas Alonso de apellido, él era el primero, sonaste. Yo estaba ahí en el medio, Evolución en el medio y todo lo demás, pero en cualquier momento caía la cuestión. La cuestión es que vino ese día la turca de mal humor y dice, bueno, no voy a llamar a nadie. Alguien se ofrece para dar la lección de hoy, pero bien, si no la dan bien, le pongo o 10 o 0. Un silencio sepulcral. Y desde el fondo yo digo, ¡yo! Una mirada de odio me miró la turca. Pase Evolución. Y agarré y le dije, me había preparado, aparte me gusta. Historia argentina, me había preparado y me preguntaba y le respondía, me había preguntado, ¿cuándo termina? Me acuerdo, bueno, Evolución, siéntese, tiene 10, todos mis compañeros solidariamente. Aplaudieron. Claro, porque estuve toda la clase dando la lección y ocupó la hora, ya no había chance para que llamen a otro. Entonces, ¿qué pasó? Llego a casa, le comento a mi mamá, mirá, hoy me llamó la profesora, me saqué 10. Me relajé. Al otro día teníamos lección con la turca. ¿A que no sabés? Vos decís, hay que ser malo,
¿A quién llamó la turca para que dé lección? Lo primero, quedó con la sangre en el ojo. Lo primero que le digo yo, tratando de esgrimir, cuando tenés 16 años ahí que te la crees toda, esgrimir, pero profesora, hay 38 más. Ayer yo di, no tiene nada que ver, aparte hay que tener 2 notas. Yo luchaba en mi interior, ¿no? Porque el viejo hombre me decía, turca. Querida. Bueno, hermano, le hago sencilla la historia, no vamos a hacer toda la noche con esto. 1 Golucio. 5,50. Justo la turca se va, pide licencia y viene una profesora nueva. Y justo ese bimestre de la camada nuestra era el promedio más bajo. Entonces agarró y todo, bueno, se solucionó todo lo demás. Pero ¿sabes lo que el Señor me enseñó ahí? Aparte de amar a la turca, aparte, el Señor eso me lo enseñó también, pero después, a que como creyentes, y ahora tomando la vida, todos nosotros tenemos que estar dispuestos permanentemente a la disposición del examen. No solamente al examen de Dios, porque Dios es un buen examinador, pero acá la palabra no nos habla del examen de Dios. Acá la palabra nos está diciendo que nosotros debemos ejercer esa actitud de examen. Es un llamado al examen. ¿Por qué ese llamado al examen? Para que verdaderamente participemos con discernimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, mi hermano, mi hermana, cuidado con esto. En tercer lugar, hay tremendos riesgos de no discernir. Hay los tremendos riesgos de no discernir. La Nueva Versión Internacional dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo come y bebe su propia condenación. Y aquí aparece algo que no es una amenaza, no es una actitud condenatoria, sino que es una palabra sana de advertencia. Por eso, por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos entre ustedes y muchos duermen. O sea, en este caso, murieron. Porque generalmente los creyentes hacemos en nuestra cabeza una separación entre lo que es un hermano en particular y el cuerpo de Cristo. Y yo te lo quiero enseñar esto con una sencilla ilustración. Pastor Matías, por favor, te quiero pedir que vengas. Ahí está. Mirá la congregación. Ya te podés sentar. Si hay algunos que se alegraron ahí, Las mujeres dicen, pobre Matías, me hacen acordar a las mujeres que estaban a los pies de la cruz. ¿A quién acabo de agredir? Ahora, escuchen bien, no, que esto, aquí viene la enseñanza. La mayoría de los creyentes, ante una actitud como esta, ¿sabes qué dicen? No lo agredió a Matías, agredió el pie de Matías. Ahora, el pie de Matías, ¿en dónde está? Qué revelación que tiene, ¿no? Está en un cuerpo. Después, mi señora ya está instigando a la venganza. Después agarra, después me pega, no hay problema. Ahora, ¿sabes una cosa? Hay creyentes que desde hace años, décadas, pecaron contra el cuerpo de Cristo y no se dieron por enterado. Porque en su interior creen, no, yo contra el cuerpo de Cristo no pequé. En todo caso, pequé contra ese hermano.
contra ese miembro. Ahora, todos ustedes, después de ver esto, que tampoco fue tan exagerado, que exageran un poquitito porque fue apenas un toquecito ahí, como cuando jugábamos al fútbol y teníamos que defendernos de los ataques del improperio de los demás. El pie de Matías, y no necesitas con esto ir a Costa Rica para que te lo revelen, forma parte de su cuerpo. Cuando vos agredís a un integrante del cuerpo de Cristo, estás agrediendo al cuerpo de Cristo y no estás teniendo discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿A quién le escribe Pablo esta carta? A los creyentes en Corinto. ¿Qué pasaba con los creyentes en Corinto? Por su inmadurez y su carnalidad habían desarrollado un estilo de relación, de vida cristiana, en el cual cada uno de ellos se había desviado del propósito del cuerpo y habían entrado en una dinámica espiritualmente negativa donde estaban haciéndole doler cada vez más el cuerpo a Cristo. Matías, cuando le hice el toquecito su cuerpo sintió dolor. Aunque haya sido en el pie, hubo todo un sistema interno monitoreado o dirigido por el sistema nervioso central que le mandó informaciones de un golpe, de un dolor. Ahora, entendé que la palabra en 1 Corintios, especialmente en el capítulo 12, dice que nosotros, el hermano que tenés al lado, forman parte del cuerpo de Cristo. Y hasta que no hagas un corte mental con esa mentalidad individualista y anticorporativa, vas a seguir teniendo problemas. Y como seguimos teniendo problemas y no discernimos el cuerpo de Cristo, Pablo dice, esa es la razón por la cual muchos de los que están entre ustedes están enfermos y muchos ya partieron. Ahora, por supuesto, si una persona parte, va al médico para hacerle el certificado de función, no ponen el certificado de función. Certificado de función, razón de la muerte, no discernir el cuerpo de Cristo. Te dice infarto, qué sé yo, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, o como pasó con mi abuela Julia, que el médico nos preguntaba a nosotros qué le pongo, porque murió de vieja. Y nosotros en nuestra ignorancia ponele, de vieja. Ahora escucha bien, por favor. Hay riesgos tremendos de no discernir el cuerpo de Cristo. Hay riesgos tremendos de no entender que formamos parte de una comunidad que no es una asociación civil, no es una agrupación de una sociedad de fomento, no es un club, no es una organización terapéutica espiritual, es el cuerpo de Cristo. Ni más, ni menos. Y que tu hermano, aún siendo imperfecto, imperfecta como lo soy yo, y hoy descubrieron un nuevo don que yo tenía, que era el de las patadas en los pies derechos de los pastores. Charlie, ¿te salvaste esta vez? Pese a todo, formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ve como un cuerpo. Y es importante discernirlo. Si no discernís, hermano, si no discernís, hermana, podés tener estos riesgos. Si el Espíritu te hace ver que fallaste con un hermano, con una hermana, sácate de la cabeza que no es un problema con el Señor, es un problema con el hermano. No, es un serio problema con el Señor, porque ese hermano, esa hermana está integrando el cuerpo de Cristo. Por eso que es necesario, de acuerdo a la palabra, poder ser muy cuidadosos y discernir el cuerpo de Cristo. Y finalmente el apóstol Pablo nos habla de la importancia
de saber esperarnos. En el verso 33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Claro, esta palabra, esperaos unos a otros, tenía como objetivo poner orden en la metodología de la cena, porque en el primer siglo la cena no era con copitas y con pan como la hacemos nosotros, era una comida comunitaria. Y el exceso que tenían los creyentes de Corinto era que no tenían consideración de los hermanos, y como no tenían consideración de los hermanos, se lanzaban a practicar la cena del Señor, y dentro de esa comunidad de la cena del Señor cometían excesos, y lo peor, no esperaban a otros hermanos para que participen de la comunión, y eso originaba inconvenientes, divisiones, problemas, tensiones, dolor. La palabra nos insta a que podamos esperar. Ahora, nosotros, cuando practicamos la cena, la practicamos todo al mismo tiempo porque estamos todos reunidos. Sin embargo, el principio sigue estando vigente. El principio es considerar a tu hermano, esperar a tu hermano, entender los tiempos de tu hermano, entender las consideraciones que tiene tu hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que practicar la cena en esa dirección y en ese espíritu, esperándonos unos a otros en la gracia del Señor, en el amor del Señor. Porque el hermano que tenés al lado, que tenés atrás, que tenés adelante, está también lavado por la misma sangre que te lavó a vos. Quizás tenga una experiencia diferente, quizás no tenga los mismos dones, quizás no tenga las mismas características, pero es tu hermano, y como es tu hermano, forma parte del cuerpo de Cristo. Es integrante del cuerpo de Cristo. Ahora, yo quiero, para finalizar esta meditación y antes de practicar la ordenanza, darte 10 sencillos pasos para examinarme y discernir el cuerpo de Cristo. Si tenés para anotar, anotalo, porque esto no está en el bosquejo. 10 pasos sencillos, cosas prácticas que hoy, querido, que hoy, querida, te tenés que preguntar. No me lo tenés que responder a mí, pero te lo tenés que responder al Señor si querés ser parte de una comunidad de fe llena de vitalidad, llena de salud y no llena de gente enferma porque no discierne el cuerpo de Cristo. Son cosas prácticas. Primera pregunta. Acordate, es para vos, no me lo tenés que decir a mí, ni se lo tenés que compartir al hermano que está al lado. Te lo tenés que responder vos. Lo único que te aconsejo, no te mientas. Porque si te mentís a vos mismo, te tenemos que dar un premio a fin de año del salame del siglo. Para vos. Primera pregunta. ¿Hablaste mal de algún integrante del cuerpo de Cristo en las últimas 72 horas? ¿O 96? ¿O 200 horas? Pastor, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Primera pregunta que te tenés que hacer. Quizás pueda haber paz en tu corazón, dentro de lo que yo puedo entender. No hablé mal de nadie. Voy a la segunda pregunta, porque el examen no tiene una sola pregunta, tiene varias. La segunda pregunta es: ¿pensaste mal de algún integrante del cuerpo de Cristo en las últimas 72, 96 o 200 horas? Pensaste mal no es un pensamiento que viene y se va rápidamente, ¿eh? Por ejemplo, el pastor Matías pensó mal, ahora le tiene que pedir perdón al Señor. No, yo de él pensé bien, él pensó mal y dice: ¿por qué me dio este pisotón? Pensaste mal. No te estoy hablando de un pensamiento que viene y se va. Te estoy hablando de un pensamiento que vino y que vos le diste cabida para quedarse, y lo alimentaste y lo fortaleciste. Aunque no hablaste nada, sí pensaste. Pregúntate. En tercer lugar, ¿prometiste algo a algún integrante del cuerpo de Cristo y no cumpliste? De cualquier cosa, ¿eh? Personal, material, esas cosas así. En la semana te llamo, y pasó la semana y el mes,
Puedo decir, pero eso, pastor, es insignificante. No, no es tan insignificante. Está, aparece en el inventario, aparece en el balance. 4. Prejuzgaste sin pruebas la conducta de algún integrante del cuerpo de Cristo. Te la vuelvo a preguntar. Prejuzgaste sin pruebas. ¿Sabés lo que es prejuzgar? Hacer un juicio previo sin tener los elementos para ese juicio previo. Es más, si me apurás un poco, aunque tengas pruebas, tampoco tu tarea es juzgar. Pero vamos a poner que tenés y lo haces, pero hiciste prejuicio, o sea, analizaste sin pruebas y prejuzgaste la conducta de otro. En quinto lugar, y te lo digo livianito, decepcionaste económicamente a un hermano en el cuerpo de Cristo. Pongo paréntesis, estafaste. Oh, pastor, qué palabra duda, estafa. O sea, abusaste de la confianza que alguien te otorgó para no cumplir con lo que tenías que cumplir. Por eso te puse, decepcionaste. El término es estafaste. En sexto lugar, estoy desarrollando, y eso tiene que ver con la iglesia de Corinto, y también con la iglesia moderna. Estoy desarrollando una conducta sexual que de ser conocida escandalizaría a Cristo y al cuerpo de Cristo. En la iglesia de Corinto esto abundaba en cuestiones extremas y el problema no era la inconducta sexual, el problema era que los creyentes que estaban cerca ni siquiera corregían nada, sino que dejaban, vamos nomás, viva. En séptimo lugar, ¿estás fomentando alguna división? No. A lo mejor creemos que la división tiene que ver con cuestiones. No. ¿Está fomentando alguna división? Pregúntatelo. En octavo lugar, ¿le iniciaste un juicio legal a un hermano en la fe sin buscar la ayuda del cuerpo de Cristo, tal cual lo dice Primera de Corintios capítulo 6? Acá quiero decirte algo, hermano, y quizás corregir ideas peregrinas que andan dando vuelta por allí. La palabra de Dios no le prohíbe a los creyentes hacer juicios si consideran una causa justa. Lo que dice la palabra de Dios es que si hay una situación legal con un hermano en la fe, antes de llegar a los jueces incrédulos, tenés que ir a las personas sabias de las cuales habló el administrador para que te guíen en el proceso que tenés que hacer. Porque yo de esto, a través de mi ministerio acá en Bahía Blanca y a través de los años que serví en la Convención Bautista, te puedo dar, pero para ser dulce. Acá en la ciudad un día, un pastor le mandó una carta a un hermano que estaba en rebeldía y le puso en la carta antidiezmero y antipastor. Entonces el hermano agarró la carta. Escuchen esto, es cierto, No voy a dar más detalles, pero es cierto. Agarró la carta y en vez de buscar un guía espiritual, fue a un juez de pobres y ausentes. Para no largar un mano, porque aparte del problema que tenía antidiezmero y antipastor, tenía un cocodrilo triple pechuga para no pagar un mango, fue al juez de pobres y ausentes. Y le plantea al juez de pobres y ausentes eso. Entonces, el hermano pastor, al cual le giraron, obviamente, las cartas documentos del juzgado, me viene a ver a mí. Y cuando yo veo eso, en mi poco conocimiento de derecho, me di cuenta que los términos antipastor y antidiezmero no están castigados en el Código Civil. Ni en el nuevo ni el de antes. O sea, no constituye delito. Entonces agarré la cartita, me fui a ver a un abogado y le dije al abogado, mira, ¿por qué no haces eso?
¿Por qué no haces esto? Lo convences al juez incrédulo para que convenza al hermano creyente que no le haga juicio al pastor. No, ¿ustedes creen que yo estoy ficcionando? No, la realidad supera la ficción. Yo te pregunto, hermano, ¿vos crees que con esto no eriza el cuerpo de Cristo? Cuidado, tremendo. Siguen las preguntas, quédate tranquilo, quedan 3 nada más. Haya paz en tu corazón. Ya termina el examen, ya termina el examen. 2 quedan. Sí, tienen razón. 2. ¿Fuiste leal con tu hermano cuando se presentó alguna duda al preguntarle si la versión sospechosa que estabas escuchando era así? Te la vuelvo, por la cara de espanto que algunos tienen, te la voy a volver a reformular. Más lento, dice una hermana, tiene razón. ¿Fuiste leal con tu hermano al preguntarle ante una situación de duda sobre su conducta si esto que surgió era así, pero a la persona, no al muchacho que sabe, a la persona? Si esa persona se llama Perico, a Perico. Si esa persona se llama Tota, a Tota, a Tota, Tota. Esto es así, fuiste leal. Eso se llama lealtad, y está dentro de las virtudes del cristianismo. En 10º lugar, y esto para completar el examen, esta no tiene nada que ver con pecados sexuales, ni con ofensas personales. La pregunta es, ¿estás genuinamente comprometido con el proyecto local del cuerpo de Cristo? Porque eso también es discernir el cuerpo de Cristo. En una fe que practicamos, que es voluntaria, donde Dios te respeta la libertad de acción, la pregunta es, ¿tenés ese nivel de compromiso? Porque ¿sabés de qué se trata acá? De discernir el cuerpo de Cristo. Quiero concluir diciéndote algo que ya no tiene que ver con estos puntos, pero es recordar algunas prácticas. Mis primeros recuerdos de la cena del Señor, ¿sabés cuáles eran? Cuando yo era muy pequeño. Antes, en algunas denominaciones, el culto de la cena del Señor se hacía aparte del culto general. En nuestro caso, nos hacían ir 1 hora antes para tener el culto de acuerdo a lo que eran las iglesias tradicionales bautistas de la década del 50 y del 60. Era un culto exclusivo para los miembros de la iglesia. El drama era cuando teníamos campañas de evangelización y teníamos que invitar a la gente nueva. Porque cuando coincidía eso y queríamos llevar a alguien, aunque te parezca gracioso, lo teníamos que dejar 1 hora fuera a la gente porque tenía que ingresar después. Todas las barbaridades que hicimos, pero barbaridades sobre la base de la consideración que teníamos con respecto a la cena del Señor. Por supuesto que el tiempo, las metodologías, las características, los horarios, fueron cambiando eso y no nos arrepentimos de eso. Creo que obramos bien en esa dirección. Pero quiero decirte una cosa. Mucho me temo, y es un temor sano, no un temor enfermizo ni patológico, sino un temor sano, que ciertos cambios en el flujo del tiempo le hicieron perder a la iglesia de Cristo el peso de lo que significa la cena del Señor. Es un temor santo. Pero para poder revertir esto, si fuera veraz ese temor santo, no hay nada mejor que tu actitud, querido. No hay nada mejor que tus decisiones. No hay nada mejor que te prepares, no en el horario del culto, sino previamente a cada vez que venimos a la cena del Señor, a decir, Señor,
quiero discernir tu cuerpo. Quiero ser consciente de que la palabra que tú le diste al apóstol Pablo hace tanto tiempo atrás es una palabra que tiene sentido, que tiene direccionamiento, que tiene propósito. Y hoy, hermano, hermana, es necesario que lo podamos entender bajo la gracia, bajo el poder de lo que significa la dinamización del cuerpo de Cristo. Porque sabes una cosa, la iglesia de Cristo, y no me estoy refiriendo nada más que a esta comunidad local, te estoy hablando de la iglesia de Cristo, a los redimidos por la sangre de Jesús, son la única esperanza que este sistema tiene para que la gente cambie. Es Cristo. ¿A través de qué? De su iglesia. Pero la iglesia de Cristo tiene que saber autodiscernirse. La iglesia de Cristo tiene que saber muy bien que forma parte de algo muy caro para el Señor. Porque aunque te haya parecido gracioso o no, en el cuerpo de Cristo estamos llenos de pisotones. Y todavía decimos, no, mi problema no es con el cuerpo de Cristo. Mi problema es con este hermano. No, tu problema es con el cuerpo de Cristo. Porque ese hermano, esa hermana, forma parte del mismo cuerpo. Y yo no quiero, querido, querida, ni te lo voy a juzgar porque no estoy autorizado a juzgarlo, ni yo, ni los pastores. No es mi tarea. Pero no quiero que entre nosotros haya enfermos y debilitados y personas que parten a la presencia del Señor, porque yo creo en la Biblia, yo creo que es así. Y para eso te estoy dando en el nombre de Jesús esta palabra, para que nos valoremos más, para que crezcamos más, para que entendamos la maravillosa gracia y la maravillosa bendición de lo que significa la diversidad, que esa es una de las trampas del enemigo. Como tu hermano es diferente a vos, el enemigo viene y te tienta haciéndote creer la mentira de que no podés tener comunión con él porque es diferente. Dale gloria a Dios que es diferente a vos. Si no, sería un aburrimiento congénito todo esto. Pero aún en la diversidad, es tu hermano. Yo hace mucho tiempo que el Señor me reveló que esta comunidad que tenemos la oportunidad de servir es una comunidad con dones y con una gracia del Señor maravillosa. Pero ¿sabes qué es? Es heterogénea. Cuando yo estudiaba hace 35 años en el seminario me decían que los proyectos tenían que ser homogéneos. Y decíamos, sí, proyectos homogéneos. La gente tiene que ser más o menos parecida, más o menos igualita. Y yo eso lo estudié. Aprobé los exámenes de eclesiología diciendo, sí, es así, es así, es así. Hasta que el Señor le dijo, bueno, yo voy a romper los libros de eclesiología. Y les voy a demostrar que antes de que el Señor venga, yo puedo tener una iglesia heterogénea, pero con el mismo amor, para que unos a otros se respeten y se amen en el propósito de Dios. Y de esa manera, poder discernir el cuerpo de Cristo. Tómate unos instantes, hermanos, porque ahora lo que viene antes del pan y antes de la copa es unos segundos de tu propio examen. Quizás como resultado del examen tengas que salir esta noche de acá y hacer algunos ejercicios prácticos. Porque nosotros somos nada más que una congregación local. Una comunidad local, pero el cuerpo de Cristo no es una comunidad local. El cuerpo de Cristo son todos los hermanos en la fe. Yo para preparar esta palabra le tuve que pedir perdón al Señor porque yo también di muchos pisotones y no precisamente como lo de Matías. Yo tuve que pedirle perdón al Señor por haber despreciado al cuerpo de Cristo, por haber ninguneado a hermanos que quizás no tenían mis propias experiencias o
o mi propia formación y un montón de cosas. Y yo te puedo garantizar en el nombre de Jesús que le pedí al Señor, antes de entregarte yo esta palabra, que comience a hacer algo en mi vida, porque aunque creo en la unidad, practico la unidad, aportamos para la unidad, este misterio del cuerpo de Cristo es tan fuerte, es tan importante, que siempre falta algo más. Y si vos, mi hermano, si vos, mi hermana, te dispones a hacerlo, yo te puedo garantizar que la bendición del Padre vendrá sobre tu vida. Quizás hermanos que vinieron de otras congregaciones nunca tuvieron la oportunidad de decirle a sus pastores que antes los pastoreaban: pastor, gracias por su enseñanza, gracias por su palabra, gracias por lo que nos dio. Quizás esta sea una instancia maravillosa para que vos lo hagas. No lo podés hacer ahora porque el pastor acá no está, pero en la semana. Es más, hasta con alguna bendición material, hasta con algún obsequio, porque fue el mismo Señor el que preparó a ese hombre o a aquella mujer o a aquel discipulador o a aquel consejero para que vos crezcas y desarrolles en la fe. Y el principio de la honra es tan importante como el principio de la fe. Mi hermano, discerní el cuerpo de Cristo. Discerní el cuerpo de Cristo. Quizás tengas que tomar una decisión en esta hora y decirle a alguien al cual le diste un pisotón hace unos cuantos años: perdón, porque al haber hecho contra vos lo hice contra el cuerpo de Cristo, y es necesario discernir el cuerpo de Cristo. Quizás no sean los pecados groseros del cual habla Pablo en la carta a los Corintios, pero mi hermano, mi hermana, el Señor nos convoca en esta hora a ser intérpretes de este discernimiento, y la vida de la congregación se fortalecerá. La llenura y la gracia del Señor aumentará. El poder de Dios fluirá. Y esa corriente de salud y esa corriente de vida va a ser un polo de atracción. Hermanos, como nunca antes en la historia estamos viviendo en la Argentina un tiempo de tanta división, de tanta confrontación. Algunos le llaman la grieta, y parece que cada semana que pasa aumenta más. Pero saben una cosa, queridos, yo no le exijo nada a los dirigentes políticos que no tienen la luz de Cristo. La responsabilidad es nuestra, de la iglesia, a discernir el cuerpo de Cristo, a examinarnos a nosotros mismos, a dejar que fluya la gracia y el poder del Señor una y otra y otra y otra y otra vez. Que si alguna vez tuviste un intercambio con algún hermano, déjalo de lado, abrazalo, perdoná, fluí en la gracia. No se trata tanto de quién haya tenido o no razón, se trata de discernir el cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.